familia, es un verdadero gozo, una alegría estar esta mañana compartiendo el Evangelio con todos vosotros. Y ver también a mis hermanos de Algeciras, los barrios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, así como estamos, vamos a seguir con el estudio de la primera epístola del apóstol Juan. Primera epístola del apóstol Juan. Y vamos a leer la palabra en el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Capítulo 3, versículos del 1 al 10 de la primera epístola de Juan. Y dice así la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. ¿Está aquí? Amén. La síntesis del libro de Juan, de esta primera epístola, es una consonante estable, el saber, como dice el capítulo 5, versículo 18. Sabemos bien que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, la práctica constante, el dominio constante del pecado en aquellos que no son de Dios, pero que son, el pecado es resistido por aquellos que son hijos de Dios. Resistido y no practicado. Quiero dar el título de la predicación, del sermón de hoy, y es un título escueto. Diferencias, se titula el sermón. Diferencias. Diferencias. Ayer, amados hermanos y hermanas, jugaba, como muchos de vosotros, con vuestros nietos o familiares allí en casa. Jugaba con mis nietos, con mi sobrina. Y cuando dije que ¿a qué vamos a jugar? ¿A qué queréis que juguemos? Mi nieto, que es el futbolista, quería jugar fútbol. Mi sobrina, que es una carrerista de fondo, quería jugar al coger. Y mi sobrina, otra sobrina mía, que es muy hábil, pues ella quería jugar al pañuelito. ¿Se acuerdan del pañuelito? Diferencias. Había diferencias de opiniones. Os lanzo una pregunta. ¿Existen diferencias, hoy que vemos tanto el telediario, o podemos ver las noticias, ¿existen diferencias entre Trump y Biden? ¿Existían diferencias en cuanto a la ofrenda dedicada a Dios entre Caín y Abel? Existen diferentes religiones en el mundo. Existen diferentes formas de vivir.
Existen los conservadores y los liberales. Existen diferentes etnias, podemos decir blancos, negros, asiáticos. Hermanos, tengo allí varios árboles frutales en mi jardín, en el jardín nuestro, de mi esposa y mío. Y existen diferencias entre ellos. Ninguno tiene la misma flor, ninguno dan el mismo fruto, ninguno tiene la misma hoja. Diferencia, hermanos, hermanas. Y la diferencia, en cierta manera, marca este mundo caído en el que vivimos. Pero quiero ceñirme aquí a lo que Juan dice, a pesar de nuestras diferencias. Quiero ceñirme. Y Juan insiste dentro de este contexto que hay personas en la iglesia, o puede haber personas, que están pero no son. El gran William Shakespeare decía en una de sus obras, ser o no ser. Esa es la cuestión, ser o no ser. Y puede haber personas en la iglesia, como decía Juan en el capítulo 2, que estaban entre nosotros, pero salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, esto lo dice en el capítulo 2, versículo 19, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no eran de nosotros. Hay diferencias, los nuestros y los que no son nuestros. Hermanos, y Dios hace esa diferencia en este capítulo. Los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Existe una gran diferencia. Y eso es lo que dice aquí el apóstol. Esa notable diferencia es lo que él quiere resaltar en todos estos versículos. También llamados, los hijos del diablo, llamados en las Escrituras en Romanos 5:12 como los hijos de Adán. Por ejemplo. O llamados también en Efesios 2, capítulo 2, versículo 3, hijos de desobediencia o hijos de ira. Hermanos y hermanas, en la vida, en esta vida que vivimos cada uno, solamente existen dos bandos según la Escritura. Los amigos de Cristo, los amigos de Dios, los amigos de Jesús. Como dice el Señor Juan 15:15, os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre yo os las he transmitido, os las he dado a conocer. O sus amigos, o sus enemigos, Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, dice el apóstol, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo dice, él dice llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Los hijos de Dios, los nacidos de Dios, como dice a Juan 1:13, o los hijos del diablo, como dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y lo que yo hoy, hermanos y hermanas, pretendo, y vemos según el apóstol aquí lo expresa, es dar por sentado esa gran diferencia, el abismo que existe entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque son, hermanos y hermanas, como la noche y el día. Lo digo con todo el respeto y con todo el amor desde aquí. Todo el amor y todo el respeto del mundo para aquellas personas que están cautivas bajo un lazo del diablo, sometidos a él. Porque para eso está el Evangelio. Para aquellos que han sido cegados por el enemigo, la luz del Evangelio les resplandezca, hermanos, y sean libertados, como nosotros hemos sido llamados a la libertad en Cristo. Dos bandos, unos aman, otros odian. Unos batallan cada día contra el pecado y otros viven rendidos y derrotados por el pecado cada día, dignos, como dije antes, de toda compasión y de toda misericordia. Y la gran diferencia que existe entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, la gran diferencia es la presencia y la práctica constante del pecado. Presencia y práctica constante del pecado. Los hijos de Dios define aquí
los hijos del diablo define aquí Juan, al final del capítulo, con dos frases, versículo 10, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, dice Juan aquí en el versículo 10. Y el no amar a su hermano lo desarrolla en la segunda parte, del versículo 11 hasta el 24. Ahí está el desarrollo del amor al hermano, que lo veremos en otra ocasión. Pero esas son el distintivo, podemos decir, de aquellos que son hijos del diablo. No hacen justicia, no practican la justicia, justicia entendida como la práctica del mandamiento, de la ley justa de Dios, de la práctica de la verdad de Dios. Eso es lo que da a entender Juan y lo que yo quiero que hoy tengamos en mente, las diferencias que existen entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. La estructura tiene una serie de contrastes y diferencias entre los nacidos y los no nacidos de Dios que vamos a ir a ver y viendo en este texto. Por ejemplo, los versículos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como también Él es limpio, el Señor. Y podemos ver en la propia epístola de Juan en qué se basa el amor de Dios. Si os vais al capítulo 4, versículos 9 y 10, fijaos lo que Juan dice en su propio contexto de la misma epístola, sin salirnos de lo que realmente el apóstol viene a decirnos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Capítulo 4, versículo 9. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vivamos. Para que vivamos por Él, dice el capítulo 4, versículo 9 de Primera de Juan. Para que vivamos por Él. En eso envió a su Hijo unigénito. Para que vivamos por Él. En esto, dice, consiste el amor, versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Somos amados de Dios, amados por Dios, pero desconocidos para el mundo. La pregunta que surge es, ¿cuánto te conoce el mundo? ¿Eres conocido por el mundo? ¿Eres una estrella que brilla en el mundo? Los del mundo y las personas del mundo aman el mundo. Pero los hijos de Dios aman a Dios porque han sido amados por Él. Y entregan su vida, como aquí dice Juan, vive para Dios. Y es importante entender esto, hermanos. Nuestra vida es una vida entregada completamente al Señor y alineada con su plena voluntad. Debemos de inclinar nuestros deseos. Lo que nuestra mente piensa, inclinarlo, ponerlo bajo la pasarela de la palabra de Dios y deleitarnos en ella. Qué esperanza, como dice aquí Pablo. Somos hijos de Dios, Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermanos, somos ahora mismo una calcamonía de lo que lleguemos a ser. No somos del mundo, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y vamos directamente esperando el nuevo mundo, el nuevo cielo, la nueva tierra, la patria celestial. Aquí estamos de paso, hermanos, como creyentes.
No nos aferremos a este mundo, porque no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Cristo. Somos de Él y hemos de vivir para Él. Eso es lo que Juan quiere inyectar a estos creyentes. No es un proceso, hermanos, de conocimiento mental solamente, es una vida ligada al Salvador, conectada como el sarmiento a la vid. El cristianismo no es adquirir conocimiento solamente, es una vida en el Espíritu. No venimos aquí para llenar nuestras cabezas de Biblia solamente, que está bien, sino llenarnos del Espíritu de Dios. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él también es limpio. Esa purificación, ¿verdad?, es una gracia obtenida, como ya Juan dice en el capítulo 1, una gracia obtenida por el perdón de Dios y la renovación que nos concede su Espíritu Santo cuando nosotros vamos en arrepentimiento y fe al Señor confesando nuestros pecados. Entonces se aplica lo que dice el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Más adelante, capítulo 2, versículo 1 dirá que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Todo esto lo hemos estado viendo. Tenemos un abogado que nos defiende cuando pecamos. Pero el pecado no debe de reinar y no debe de ser nuestro deleite, como dice aquí los versículos 4 al 6. ¿Por qué? Porque todo aquel que comete pecado quebranta. Es infracción de la ley, viola, infringe la ley de Dios. Dice aquí, pues el pecado es violación, infracción de la ley. Y Cristo, dice aquí, que apareció para quitar nuestros pecados. Ahí está el énfasis de este verso. Cristo apareció para quitar nuestros pecados, porque en Él, dice aquí, no hay pecado. La razón, ¿verdad?, es porque Cristo ha neutralizado el poder del pecado en nuestras vidas en la cruz. Pero además nosotros no debemos de ceder jamás a las demandas de nuestra vieja naturaleza, sino más bien someterlas al Espíritu, hermanos. Porque dice Pablo en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, que es lo que dice, moriréis. Si vivimos conforme a la carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, vamos a morir. No somos de Dios. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 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 Hermanos y hermanas, el deber es nuestro. El deber es nuestro para con Dios. Pero el poder con el que lo cumplimos es de Dios. El deber nuestro, el poder de Dios. Nuestro cuerpo debe de ser sometido. Y nosotros como templo del Espíritu debemos de evitar cualquier cosa que lo dañe o que debilite su resistencia al pecado. Como dice el apóstol Pablo, Romanos 6, 12 y 13, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de la justicia. Hermanos, el dominio del pecado en Cristo, porque Él ha venido a quitar nuestros pecados, el dominio sobre nuestra alma ha perdido toda su fuerza y vigor. El dominio del pecado ha sido destruido y perdido por la cruz de nuestro Señor. Y nosotros nos aferramos al Señor y su poder por fe. Nosotros nos aferramos al poder de Jesucristo, nuestro amado Salvador. No podemos en nuestras fuerzas contra el pecado, pero sí podemos en aquel que venció y que pisoteó la cabeza del enemigo de nuestras almas. Gloria al Señor. No reine el pecado. Nuestro Rey ahora es Jesucristo. Aleluya. Él es el Rey.
no el pecado. El pecado ha de ser sometido, ha de ser vencido, ha de ser una contienda constante, una guerra abierta contra el pecado, hermano. No lo permitas en tu vida, porque un pecado trae otros. El no mentir trae un pensamiento de un mal acto. Trae compañía, trae el mal hablar, trae muchas cosas. Un pecado está rodeado de súbditos. Y debemos de tener cuidado con eso. ¿Qué diferencia? Los que son amados por Dios, que odian su pecado, que batallan cada día contra él, que mantienen un pleito constante contra el pecado. ¿Qué diferencia con aquellos que no le pertenecen y que están sometidos al poder del pecado, donde el pecado rige su vida con poder? ¿Qué diferencia? ¿Existe esta diferencia en tu vida? ¿Estás sometido al Rey de Reyes? ¿O estás subyugado cada día al pecado? Mortifica, hermano y hermana, tu pecado. Detéctalo cada día. Dale muerte. Pon un cartel en tu corazón: muerte al pecado. Muertos al pecado, pero vivos para Jesucristo. Hermano, esto es una lucha. La vida cristiana es una batalla campal. No te des por vencido. Esto no es adquirir solamente conocimiento bíblico o teología. Es entender quién es aquel que ha vencido al pecado en la cruz. Y su poder establecido en tu vida. El poder del Espíritu Santo para subyugar, para derrotar, para vencer al pecado cada día. Él apareció para quitar nuestro pecado. Gloria al Señor. Versículos 7 y 8. Sigue Juan con la práctica. El que hace justicia, que nadie os engañe, el que practica, el que hace justicia, es justo como él, y el que practica el pecado es del diablo, que peca desde el principio. Porque no solamente Cristo apareció para quitar nuestros pecados, sino lo que Juan dice, que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y aquí está el énfasis en este versículo. Él apareció para deshacer las obras del diablo. El capítulo 5, versículo 19 de esta misma epístola nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo, los que son del mundo, los que aman el mundo, los que se deleitan con las cosas del mundo. Pero los creyentes son de Cristo. Le pertenecemos a Él, porque Él nos ha comprado a precio de sangre preciosa. Y Pedro lo resalta en su primera epístola: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, dice Pedro, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él ha venido no solamente a quitar nuestro pecado, a perdonar nuestros pecados, a darnos el poder por medio de su Espíritu para combatir cada día contra nuestros pecados que se levantan, sino que también Él ha venido a deshacer las obras de nuestro gran enemigo, el diablo. Ha sido vencido y derrotado. El golpe, hermanos y hermanas, prometido en Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer le pisaría la cabeza al diablo, ha sido cumplido en la cruz. El diablo ha sido despojado de su poder. El diablo puede susurrarte al oído. El diablo puede mirarte de lejos. Pero jamás el diablo, estando en Cristo, podrá tocarnos, porque nosotros somos protegidos por el Señor, dice aquí el apóstol Juan. Versículos 18 y 19 del capítulo 5. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege. Dios te protege. Tú aborreces tu pecado. Tú, hermano, haces lo que tienes que hacer.
en el poder de Jesús, en el poder del Espíritu. Somos protegidos por el Señor. Y los versículos 9 y 10 dice: el que ha nacido de Dios sigue Juan. No practica el pecado. No podemos caminar al son del pecado. No podemos andar con él. No podemos tener amistad con el pecado. No. Huye. Manténlo a raya. No juguetees con tu pecado. Detéctalo y dale muerte. Los que son de Cristo, dice Pablo, Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado sus pasiones. Los que son de Cristo han crucificado, han llevado a la cruz. Y eso quiere decir que han llevado a la muerte a su pecado. El que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, dice Juan. Y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En ese sentido, no desea pecar. Desea obedecer a su Señor. El pecado duele. El pecado debe de doler al creyente. No podemos hacerlo con la facilidad que lo hacíamos antes. Hemos nacido de Dios. La simiente de Dios está en nosotros. Y el pecado ha de traer a nosotros dolor, sufrimiento. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, su Espíritu habita en nosotros, hermanos. Su Espíritu habita en nosotros. Y dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que Él nos ha dado su Espíritu. Dice aquí Juan 3:24, el que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y sabemos que Él está en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Y qué pasa con el Espíritu? Hermanos, esa obra de santificación del Espíritu progresiva, a medida que la santidad aumenta en nosotros y se va arraigando con más profundidad en nuestra alma, el pecado va menguando cada día más y el pecado va debilitándose cada día más, hermanos. Y el amor por Él es finalmente, como dice el apóstol Pablo, sorbido en victoria. El pecado es vencido cada día. Y todas las Escrituras tienen el propósito de promover nuestra santidad de vida. Como dice el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos y hermanas, no existe cosa en este mundo que el corazón creyente desea en él más intensamente que la muerte del pecado y verse librado de él. Si el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo está obrando en nosotros, como aquí Juan lo va a entender, obra en el creyente, el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad, nos da la fuerza, nos da el poder. Y todo esto ligado a la obra de la cruz. Todo esto ligado a aquel que venció, al único que puede someter todo bajo sus pies. Amén. Nuestro odio por el pecado va unido al poder del Espíritu, pero ligado a esa mirada por fe a la cruz de nuestro Señor. Aquel que venció, aquel que subyugó al pecado, aquel que derrotó al diablo, al que es vencedor de vencedores, al único Rey, Señor de señores, a Cristo. En Él, y solo en Él, tú y yo somos más que vencedores. Es por fe como recibimos la victoria, pero también el alivio, el bálsamo de nuestro bendito Salvador. Y resumiendo un poco lo que Juan tiene que decirnos,
con claridad, los amados hijos de Dios no practican el pecado porque han nacido de Dios. Se purifican en el sentido de que son limpios por la sangre de Cristo si confesamos nuestro pecado. Si confesamos no podemos, nuestra indefensión a veces contra lo que se levanta contra nosotros. Confesemos al Señor. Señor, en ti podemos, en ti puedo. Fuera de ti no puedo hacer nada. Los hijos de Dios no quieren ni desean infringir la ley de Dios. Porque sabemos que el Señor ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a quién es el verdadero. Aquí en Juan 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Es por eso por lo que Juan dice en el capítulo 2, versículo 3, que nosotros podemos estar seguros de que conocemos a Dios si nosotros obedecemos sus mandamientos. El Hijo de Dios, a diferencia del hijo del diablo, practica la justicia, hace lo que es justo, guarda los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, la semilla del Señor permanece, no solamente que esté, sino que permanece en Él, porque ha nacido del Espíritu, ha nacido de Dios. Pero amados y amadas, observando todo nuestro texto en profundidad y lo que hemos hablado, ¿quién es realmente el que marca la diferencia entre el Hijo de Dios? El que marca la diferencia en tu vida, en la mía. ¿Quién es? Es Dios. Es Cristo quien marca la diferencia, hermano. Esta abismal diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo no sería posible sin el poder del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no es posible esta diferencia? Es que tú puedes hacer diferencia de tu vida en tus propios esfuerzos. Tú puedes hacerte a ti mismo hijo de Dios. Puedes tú nacer de nuevo a ti mismo. ¿Por qué es imposible todo esto sin el poder del Evangelio? Porque la Escritura nos enseña que es Dios, y solamente Dios, quien va a conformarnos a la imagen de Jesucristo, porque ese es su propósito. Romanos 8:29. ¿Por qué el Evangelio marca la diferencia? Porque ha sido la cruz la que ha neutralizado el poder del pecado, hermanos. Y todas esas actas levantadas en nuestra contra han sido anuladas y clavadas en la cruz. Colosenses 2:14. ¿Por qué Dios hace la diferencia en ti? Porque Él ha sido el que ha vencido a Satanás. No has sido tú. Ha sido Él el que ha vencido a Satanás. Satanás ha recibido un golpe mortal en la cruz. Él ha sido herido de muerte, como vimos antes. Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple lo que promete. Cada cosa que tú veas, cada cosa que tú oigas de Dios en las Escrituras han sido y van a ser cumplidas por Él. Porque Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles. ¿Por qué el Evangelio hace posible esta diferencia? Porque nuestro nuevo nacimiento ha sido provocado por su Espíritu. No hemos nacido de sangre o de carne o de voluntad de varón, como dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 13, sino hemos sido hijos, nacidos de Dios. Nacidos de Dios. Nuestra nueva vida debe de aborrecer el pecado y todos los súbditos que se levantan con ese pecado. El pecado, por ejemplo, ¿no?, de adulterio, poniendo uno. El pecado de los ojos. El deseo. Pero si hacemos morir ese pecado desde el principio, llevándolo a la cruz, ese pecado no surgiría en nosotros. El pecado de robar igual. El pecado de mentir. ¿Verdad? ¿Por qué mentimos? Porque hemos hecho un acto
maligno. Y eso permite que que la mentira aparentemente cubra ese pecado. Matemos al pecado, mortifiquemos al pecado, hagamos morir por el Espíritu el pecado, para que así vivamos para Cristo. Digamos, como el salmista, cuánto amo yo tu ley. Tus mandamientos son tu delicia cada día. Los mandamientos del Señor, dice el salmista en el capítulo 19, son rectos. Tus mandamientos, Señor, alegran mi corazón. El mandamiento del Señor ahora no es gravoso, como dice aquí Juan en su epístola. Es un deleite para nuestras vidas. Y concluyo. Como dije al principio, como he estado diciendo, existe una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esta reside en la práctica o no práctica del pecado. Como dice Santiago, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. En eso radica. No en lo que oigo o en lo que yo sé o el conocimiento que adquiero. Es el terreno que le he ganado a mi enemigo. ¿Cuánto terreno le has ganado a tu enemigo? ¿Cuánto terreno le has ganado al pecado que cada día se levanta en ti, que sigues ahí, que persistes en él? ¿Cuánto terreno? ¿Lo has matado? ¿Lo has mortificado por el Espíritu? ¿Le has dado muerte? ¿Lo has sentenciado ya? ¿Lo has quitado de tu mente? ¿O sigue revoloteando y tú le haces el juego? Esa es la diferencia. Debemos de tener una gran convicción de querer matar nuestro pecado. Porque si no matas tu pecado te matará a ti. Los hijos de Dios conocen a Dios. Y también son conocidos por Dios. El amor de Dios se ha perfeccionado en ellos y ahora por eso dice Juan que ellos obedecen y están en Él. Capítulo 2, versículos 4 y 5. El que dice yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en Él. Esa es la gran diferencia. Yo puedo decir que conozco a Dios, pero sigo subyugado a mi pecado. Por lo tanto, miento. Miento. Y antes de terminar, quiero decirles a todos aquellos que puedan estar bajo el yugo de Satanás, que puedan estar bajo la práctica constante, bajo la esclavitud del pecado, a todos aquellos que están subyugados, rendidos a los pies del pecado, que hay esperanza. Que el Evangelio puede. El Señor ha vencido. Que Él ha venido para quitar nuestros pecados. Que Él ha venido para deshacer y destruir las obras del diablo. Como dije, no existe término medio. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. O eres hijo de Dios o eres un extraño. O perteneces a Cristo o perteneces al diablo. No hay otra. No existe un término medio, hermano. No podemos estar entre dos aguas. Eso solamente lo podía tocar Paco de Lucía, nosotros no. No podemos estar entre dos aguas. Pero hay esperanza. Existe una gloriosa y buena nueva. Porque el Evangelio es real. Y Cristo ha dado su vida por pecadores como tú y como yo, hermano. Y antes éramos. Pero ahora no somos. Ahora somos de Cristo. Pertenecemos a Él. Y estamos dispuestos a emprender nuestra batalla contra nuestro pecado. Ruega, clama, implora, suplica al Señor para que Dios te conceda la fe y el arrepentimiento y puedas conocer la verdad a todos aquellos que están subyugados, para que podáis escapar, como dice Pablo a Timoteo, del lazo del diablo en el que están cautivos y a voluntad de él. Recordamos el capítulo 1, versículo 9, lo recordamos de esta misma epístola.
Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Para todo pecador siempre habrá un abogado. Mientras estemos en este mundo, siempre habrá un abogado para con el Padre. A Jesucristo el justo. En Cristo Dios se ha inclinado. En Cristo Dios ha tenido un gesto de gracia para todos, para todo el mundo. El Evangelio es para todos. Vengan hoy en arrepentimiento y fe. Atrévanse a venir a los pies, a doblar sus rodillas ante Jesús, el Señor. Vengan, no hay otro rey como Él. No lo hay. A todos aquellos vengan, sin excepción. Oye bien, y si tú vienes hoy arrepentido, confesando tus pecados, dice la Escritura que la sangre preciosa, sin mancha alguna, una sangre inocente, una sangre eficaz, la sangre de Jesucristo, tiene el poder de limpiarnos de toda maldad, tiene el poder de perdonar nuestros pecados, tiene el poder de librarte del juicio y de la condenación ante el tribunal de Dios. Y será Dios quien hoy mismo marque la diferencia en tu vida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 5:1. Deseas hoy, y termino, deseas hoy hacer las paces con Dios. Amén. Deseas venir hoy a Él arrepentido. Señor, he pecado, mi pecado me puede. Quiero hoy mirarte. Quiero mirar tu sufrimiento por mí en aquella cruz. Quiero mirar esa sangre derramada por mí, como tú sufriste, como tú te hiciste hombre, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Quiero mirarte hoy, Señor, a la cara. Y yo quiero hoy recibirte en mis brazos. Y quiero que tú me recibas, Señor. Y que el perdón llegue a mi vida y pueda vivir una vida en el Espíritu. Gloria a Dios.